Continuamos con nuestro estudio de esta interesante carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 1, en el cual todavía estamos ya en esta sexta entrega, en la voluntad del Señor, concluyendo este primer capítulo. Pero queremos nuevamente reiterar nuestros saludos a nuestros apreciados hermanos y así continuamos este versículo 10 del capítulo 1, que quedamos en la entrega, al final de la entrega número 5 de esta serie de estudios, y vamos así a concluir en esta sexta entrega con este interesante versículo. Pablo está describiendo a esta extraordinaria iglesia de Tesalónica, una iglesia adornada con cualidades que impactaron a otras iglesias, constituyéndola en una iglesia modelo a seguir. Y quiera Dios que nuestra iglesia que está en este tiempo, un tiempo también muy particular, y en donde estamos experimentando una situación también muy semejante quizás a la de esta iglesia en estos tiempos, que nuestra iglesia pueda dar un ejemplo tan digno de nuestro llamado, que otros puedan contar de nosotros, como vimos en el versículo 10 de esta iglesia, que puedan también otros contar de nosotros la manera en que recibimos el Evangelio, cómo nos cambió la vida, cómo nos convertimos, como vimos en el versículo 10 de esta iglesia, que puedan también otros contar de nosotros la manera en que recibimos el Evangelio, cómo nos cambió la vida, cómo nos convertimos para servir a un Dios vivo y verdadero, y también cómo esperamos a su Hijo Jesucristo con gran expectación, su regreso inminente. ¡Qué grandiosa y gloriosa esperanza! Y así en el versículo 10 entramos a la última afirmación que encontramos del apóstol Pablo, que es parte de la descripción de esta iglesia tan particular, tan especial. Y nos dice él: y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta última afirmación que encontramos en este versículo 10 es bien interesante. Quien nos libra de la ira venidera hace que nos preguntemos: ¿a quién se está refiriendo el apóstol con tal capacidad o poder? Naturalmente se está refiriendo al Hijo de Dios, a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos. La aceptación y creencia de los tesalonicenses en la resurrección como un acto de Dios le dio confianza en la certeza del regreso de Cristo con poder, porque la doctrina de la resurrección es de capital importancia en lo que tiene que ver con el Evangelio, que, como sabemos, es buena noticia de parte de Dios para nosotros los hombres pecadores. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Corinto, les recuerda las bases del Evangelio que les predicó cuando le dice en 1 Corintios capítulo 15, versos del 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nos dice el apóstol en este versículo, estos versículos de 1 Corintios 15, porque primeramente
Esto era lo primero en su enseñanza, no refiriéndose en esta expresión en cuanto a tiempo, sino a la importancia. Lo primero, lo importante que les enseñaba o que les enseñó fueron los 3 pilares sobre los que descansa el Evangelio. No hay doctrina más importante en cuanto a la salvación que la de la muerte sustitutoria de Cristo. El Evangelio de Pablo anunciaba, no le fue enseñado, o sea, decía él, sino que lo recibió directamente por revelación divina, lo que así mismo recibí. Escribiéndoles a los hermanos de Galacia, Pablo les dice en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Como dice el maestro de la Biblia, Harry Ironside, y cito, el evangelio difiere, es decir, es diferente de todos los sistemas religiosos humanos. En ninguna de nuestras universidades se imparte lo que se llama la ciencia de las religiones comparadas. Este es tan interesante como informativo si uno lo considera, por ejemplo, frente a las grandes religiones del mundo pagano, tales como el bahamanismo, el islam, el budismo. Ellas tienen muchas cosas en común y muchas otras en las que difieren. Pero cuando uno toma el cristianismo y lo compara con estas religiones, cometemos un error. El cristianismo no es una simple religión, es una revelación divina, citaba este hermano. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. Continuando con el primer pilar del Evangelio. La causa de su muerte, la causa de la muerte del Señor Jesucristo fueron nuestros pecados. La muerte de Cristo fue en beneficio de todos, dándose en precio del rescate. En 2 Corintios, el apóstol Pablo afirma, 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y escribiéndole a Timoteo, también le dice el apóstol Pablo, nos dice el apóstol Pablo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en 1 Timoteo 2:6. Y la palabra que se utiliza aquí, el apóstol, que se traduce como rescate, es la palabra griega antilutrón, cuyo significado es soltar o aflojar. Y así da a entender que la persona comprada ha quedado también suelta y puesta en libertad en el sentido más pleno. A causa del derramamiento de la sangre de Cristo, los creyentes hemos sido comprados a un alto precio, retirados de la esclavitud y ahora puestos en libertad. Y sigue el apóstol Pablo en esta 2 Corintios capítulo 15 versículo 3, donde nos da las bases del evangelio que él predicaba, con el segundo pilar, que fue sepultado. El Salvador murió realmente por cuanto fue sepultado. La única referencia al entierro, pudiéramos decirlo así, de Jesús, fuera de la que dan los evangelios,
es la que encontramos en Hechos, capítulo 13, versículo 29, donde nos dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. La frase de Pablo, lo pusieron en el sepulcro, es otra forma de decir que Jesús realmente murió. Y el tercer pilar del Evangelio que declara el apóstol Pablo es que resucitó al tercer día. Aquí el verbo resucitó está en perfecto de indicativo, en voz pasiva, que señala una acción continuada. Esto es, no solo que resucitó, sino que sigue vivo. Dice el salmista David: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16, versos del 8 al 10. Este salmo luego lo toma el apóstol Pedro en su mensaje en Pentecostés para aplicárselo al Señor Jesucristo en Hechos capítulo 2, versos 22 al 28. Finalmente, debemos tener bien en claro que sin resurrección no hay evangelio. Y nos dice el apóstol Pablo, afirmando esto en 1 Corintios 15, 14, vana es, si Cristo no resucitó, vana es también nuestra fe. Y continuando, retomando nuevamente el verso 10 de 1 Tesalonicenses, nos dice el apóstol Pablo: y esperar de los cielos al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra, la palabra griega aquí para librar es ruomai, que enfatiza la grandeza del peligro del cual la liberación es dada por un poderoso acto de poder. La idea básica es rescatar del peligro y se usa para, por ejemplo, referirse a un soldado que sale en ayuda de un compañero herido en el campo de batalla y lo lleva a un lugar seguro. Corrió movido por el grito de su compañero para rescatarlo de la mano del enemigo. Imaginémonos a alguien también vadeando un río que corre desbordado y de repente queda atrapado por la corriente, impotente para salvarse. Mientras grita, alguien escucha y extiende su mano y lo libera de la corriente. Mientras yace junto al río, ya a salvo, al lado de quien lo sacó, todavía está en presencia de la peligrosa corriente que corre impetuosa. Él puede escucharla, puede verla, pero ha sido librado. Él puede escucharla, puede verla, pero ha sido librado de su gran peligro. Y hermanos, eso es lo que pasa con nosotros. No estamos solos. Tenemos un poderoso ayudador que nos ama. No temamos. Esta pandemia no es una fuerza ciega que golpea indiscriminadamente a diestra y siniestra. No, es la bondadosa mano del Señor que está detrás de ella. Así es que confiemos. Romai, que traducido es librará, está en tiempo presente del griego, cuya función es
presentar una acción ejecutándose de una manera continua, lo que indica que nuestro Salvador nos libera continuamente. El tiempo no está en pasado, no dice quién nos libró, ni en futuro del español quién nos librará, es decir, lo que hará, sino en presente continuo del griego, quien nos libra en este momento, en todo tiempo. ¿Creemos esto? ¿Y de qué nos libra el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios? Nos dice el apóstol Pablo, de la ira venidera. En este versículo se presenta a los creyentes de Tesalónica esperando el regreso de Cristo. La clara implicación aquí es que ellos tenían la esperanza de su inminente regreso, de que podía venir el Señor Jesús en cualquier momento. Si Pablo les hubiera enseñado que la gran tribulación, fuera esta parcial o total, debió ocurrir primero, es difícil ver cómo se podría describir a estos hermanos como expectantes, esperando el regreso de Cristo. Más bien, pudiéramos decir, deberían haber estado o sido descritos como preparándose para la gran tribulación, con todos los dolorosos eventos relacionados con ella. Decía James Denney, teólogo y predicador escocés, que esa actitud de expectativa es el florecimiento, por así decirlo, del carácter cristiano. Sin ella falta algo. El cristiano que mira hacia arriba y hacia adelante quiere tener una marca de perfección, citaba este hermano. Y además, mis hermanos, esperar a su Señor tiene esto implicaciones éticas. Los que esperan están obligados a vivir vidas santas para estar listos para encontrarse con el Señor. Dice el apóstol Pablo más adelante, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy se habla muy poco en las iglesias de santidad. Los predicadores hablan muy poco de ella y los cristianos en general prefieren que se les entretenga con diversiones banales, con mensajes sosos, que hablen de cosas buenas y de situaciones alegres. A que se les enseñe lo que William MacDonald llama el mandamiento olvidado. Como dice 1 Pedro 1, 15 al 17. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, mientras estamos esperando a nuestro Señor, ¿nos estamos santificando? Santidad incluye las ideas de consagración, purificación, dedicación. La idea dominante de la santificación es la separación de lo mundano y pecaminoso y apartarse con un propósito sagrado. La santidad es el estado
deseo para Dios, el proceso de volverse más dedicados a Dios. La santificación es el proceso por el cual los creyentes son apartados por Dios como un pueblo especial para crecer espiritualmente en santidad personal y desarrollar el carácter de Cristo. La ira del texto proviene del griego orge. Literalmente significa la ira única y específica que se avecina. Esto no es una referencia al infierno, sino a un momento del infierno en la tierra, por así decirlo, a algo específico. El artículo la del griego tes, que precede a este término orge, indica que no es una ira en general, sino una ira específica. El próximo período de la ira en la tierra, que casi con certeza se refiere al período del tiempo profético, proféticamente significativo, conocido como el Día del Señor, que incluye el período de tiempo al que Jesús se refirió como la gran tribulación, que ocurrirá en la última mitad de la 70ª semana de Daniel. El Señor habló de esta ira en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note las palabras de nuestro Señor, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Uno se pregunta, ¿esta ira será mayor que la que se manifestó en el diluvio en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Y la respuesta es sí. ¿Será mayor que el holocausto en que murieron unos 6 millones de judíos? Sí. Podemos decir hoy que esta pandemia, en donde hasta hoy se han confirmado en el mundo unos 737,000 y pico de casos y unas 35,000 muertes, es una manifestación de esa ira. No. ¿Va la iglesia a pasar por esa ira del Señor? No. Así que, hermanos queridos, démosles muchas gracias al Señor que nosotros no pasaremos por esa ira. Que el Señor nos siga bendiciendo y guardando. Que nos ayude a mantenernos en medio de todas estas